Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14. Versículo 16. Juan 14, 16. Vamos a leerlo y vamos a dar inicio a la enseñanza, o a la primera enseñanza de esta mañana. Mire lo que dice el apóstol Juan, hablando del Señor Jesucristo en esta carta. Mire lo que dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta primera enseñanza. Oremos. Amado Señor, en esta mañana estamos delante tuyo para darte gracias, para darte las gracias porque tú, Señor, nos permites no solo haber participado de tu mesa santa, sino ahora de estar en esta enseñanza. Mi amado Señor, abre los corazones de mis hermanos, permítenos tener nuestra mente concentrada y tranquila en la palabra, que olvidemos que será el almuerzo, que olvidemos las deudas, que olvidemos que tenemos que ir a trabajar, que olvidemos nuestros asuntos, Señor, demás, y nos ocupemos de la Escritura. Poco nos ocupamos de la Escritura en nuestra semana, que lo hagamos en esta mañana y por el lapso de estos minutos de manera correcta. Gracias te doy por mis hermanos, que sea expuesta la palabra de manera santa y poderosa. Gracias te doy, Señor. Amén. Muy bien, mi amado hermano. Buenos días nuevamente. Les recuerdo que estamos dentro de la serie Los Atributos de Dios. Llevamos más de un año enseñando sobre esta serie. Y nos encontramos, como usted puede apreciar en la pantalla detrás de mí, la gracia de Dios. Y el día de hoy he titulado este sermón La gracia de Dios en la persona del Espíritu Santo. La gracia de Dios en la persona del Espíritu Santo. Hace 8 días vimos la gracia de Dios en la persona de Cristo. Entonces vimos porque Cristo, hermanos, es nuestro principal y mayor regalo de gracia. Él mismo, el propio Cristo. Pero que no solo se agotaba allí la gracia, sino que Cristo mismo nos otorgaba aún más beneficios y regalos. Veíamos que nos daba la vida eterna, la vida nueva, y que también gobernaríamos con Él. Pero hoy, mi amado hermano, vamos a centrarnos en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y vamos a ver la gracia de Dios. Yo quiero recordarle de manera muy rápida qué es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, mi amado hermano, es la voluntad de manera libre y espontánea en la que Dios nos brinda, nos da, nos regala cosas que nosotros no merecemos. Nos da cosas que nosotros simplemente no merecemos. Es más, cosas que ni nosotros deseábamos tener, cosas que nosotros ni siquiera pensábamos tener. Y como hace 8 días le hago una pregunta: ¿usted merecía el Espíritu Santo? Por supuesto que no lo merecía. Pero hoy vamos a ver por qué Dios nos ha dado el Espíritu y qué significa que hayamos recibido al Espíritu Santo de Dios por gracia. Vamos a ir nuevamente al texto y les diré los puntos de hoy. Miren lo que dice el amado Señor Jesucristo en este versículo, que también nos permite ver la doctrina de la Trinidad. Habla Cristo: y yo, es decir, Cristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Los puntos en esta mañana serán 4, mis amados hermanos. El primero se titula como el sermón La gracia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. El segundo será la obra del Espíritu Santo. El tercero serán unas conclusiones y finalizaremos con unas aplicaciones. Le pido que usted tenga la Biblia en su mano. Vamos a ir a otro pasaje en Juan y en la epístola a los Corintios, así que tengan la mano y estén muy concentrados.
Muy bien, amados hermanos. La gracia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comprender, mis amados hermanos, y por eso hago énfasis en que Dios son tres personas, en que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto, mi amado hermano, lo vemos en este versículo. Mire lo que dice el Señor: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En primera medida, vemos que Cristo era un primer consolador a su pueblo, pero él sabía que debía morir y que debía ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre. Pero él no nos dejaría solos. Le pido que haga un pequeño salto conmigo en el versículo 18. Mire lo que dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él no nos dejará huérfanos, no nos iba a dejar solos. Porque, ¿sabe por qué no nos debería dejar solos, hermanos? Porque Cristo nos salvó. Pero si Cristo y el poder de Dios no nos sostienen en la salvación, nosotros mismos pues nos desviaríamos, nos perderíamos. Necesitamos del soporte de Cristo y de su Santo Espíritu durante la vida cristiana, o si no, nosotros no aguantaríamos, no resistiríamos. Recordemos que esto lo vemos a profundidad en la quinta doctrina de la gracia: la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Dios preserva a sus elegidos, Dios preserva a su pueblo hasta el final. Si Dios no preservara, es decir, si nos hubiera dejado huérfanos, aunque un día nosotros pudiéramos creer en Cristo, por causa de nuestra maldad y por causa de nuestra humanidad, nos perderíamos. Pero Él, sabiendo y conociendo esto, nos otorga el regalo de la gracia, el Espíritu Santo. Entonces, otro beneficio, otro regalo de la gracia del Señor es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y mire que lo vemos en el segundo verbo del pasaje. Mire lo que hace el Señor. Cristo ruega: yo rogaré al Padre, y el Padre nos dará otro consolador, nos entregará otro consolador, nos dará un regalo inmerecido. Porque como se lo dije al principio con la pregunta que abrí, ¿usted merecía el Espíritu Santo? Cuando usted estaba en pecado, cuando usted estaba en maldad, cuando usted estaba en el mundo, en fornicación, en mentiras, en borracheras, en disensiones, en murmuración, ¿usted merecía el Espíritu Santo? No. ¿Usted deseaba el Espíritu Santo? Tampoco. Usted como buen hijo de ira o desobediencia odiaba todo lo que tuviera que ver con Dios. Odiaba la iglesia, odiaba la Biblia, odiaba la santidad. Decía: estos evangélicos, los cristianos están locos, son unos religiosos, son unos mojigatos, son unos fastidiosos, son unos extremistas, son unos, y con muchos adjetivos. Pero ahora usted está acá y se halla en medio de esos que usted no le agradaba, hermano. Y lo ha hecho y ha venido acá precisamente por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un regalo de gracia, y el Espíritu Santo, cuando viene a la vida del creyente, ¿sabe qué es lo primero que hace, hermanos? Romper la lápida de ese muerto que éramos usted y yo y sacarnos de la muerte. Cristo murió por nosotros, pero quien aplica la vida que Cristo nos dio en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Es más, quien aplica las verdades, quien aplica el Evangelio, quien aplica la palabra en nuestros corazones es el Espíritu Santo, porque es quien mora en nosotros. Entonces, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue habernos sacado de la muerte y llevarnos a vida eterna. Pero no lo hubiera podido hacer si Cristo no hubiera rogado al Padre y el Padre nos hubiera regalado al Espíritu Santo. Mire que usted y yo no fuimos los que rogamos. Quiero que aprecie esto
en el versículo 16, no es que usted un día se haya arrepentido, no es que usted un día haya rogado y por causa de ese ruego el Espíritu haya venido, no, Cristo mismo rogó al Padre y el Padre nos enviaría y nos envió otro consolador que es el Espíritu Santo. Pero hay una cosa importante, hermanos. El Espíritu Santo no viene para estar de manera temporal. Miren hasta cuándo estará. Para que esté con vosotros para siempre. Este para siempre, mis amados hermanos, indica hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo regrese, o en su defecto hasta que nosotros muramos. Pues hasta el día que usted muera, si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo estará en usted. Y cuando usted muera, pues usted irá a la presencia del Señor. Si usted no es creyente, el Espíritu Santo no habita en usted. Usted no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no ha ido por usted. Esto es solo para los creyentes, es decir, solo para los de la gracia particular. Y el Señor enseña que el Espíritu Santo es el otro consolador. Pero enseña a lo siguiente, y aquí nos presenta de manera concreta quién es el otro consolador. Versículo 17, hermanos. ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad. Y si usted se da cuenta, ese Espíritu está con una E mayúscula. Entonces, ¿quién es el consolador? Habría que preguntarle. Versículo 16, el 17 lo responde. El Espíritu de verdad. Pero mire que lo que le acabo de decir lo dice el Señor, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es decir, este Espíritu, este regalo de gracia, no es para el mundo, no es para el incrédulo, no es para aquel que no cree en Cristo. Aquel que tiene a Cristo es el que recibe al Espíritu Santo. Y es por gracia. Si usted y yo somos creyentes, como decíamos hace 8 días, no se olvide nunca que no es porque seamos especiales, que no es porque seamos mejores, que no es porque seamos más ricos, más estudiados, más preparados. Es por gracia del Señor. Usted y yo éramos tan o peor de miserables que los que actualmente son incrédulos. Recordemos que el apóstol Pablo lo decía en el libro de los Romanos, decía, y nosotros también en otro tiempo andábamos en esas cosas. Y sabe que nos gustaba andar en esas cosas. Nos gustaba andar en la desobediencia, en el pecado. Eso era lo que deseaba nuestro cuerpo. Más pecado, porque el pecado engendra más pecado. Pero vino el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y el mundo no le puede recibir, porque el mundo, mi amado hermano, ni le ve ni le conoce. Esto indica, amados hermanos, que si no es por la obra que Cristo rompa nuestra muerte, nuestra incredulidad, nosotros tampoco hubiéramos podido recibir el Espíritu. Porque realmente lo que dice el Señor es cierto. No le ve, usted no puede verle, ni yo tampoco. Hay muchas personas que olvidan que el Espíritu es eso, un espíritu. No tiene cuerpo, no tiene forma. Nosotros no podemos decir, no, es que el Espíritu es alto, es grande, más o menos es de color blanco, transparente, se parece como a un fantasma. No podemos hablar de esas cosas sencillamente porque la Escritura nos revela eso. Pero, mi amado hermano, el Espíritu de verdad viene, pero no al mundo, no a los incrédulos, sino ¿sabe a quiénes? Mire lo que dice, pero vosotros, es decir, los creyentes, le conocéis. ¿Y por qué lo conocemos? ¿Por qué usted y yo conocemos al Espíritu? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire esa preposición, hermano. Y le invito a que lo entiendan por un momento.
no solamente mora con nosotros, está con nosotros, sino que está en nosotros. Esa proposición en indica adentro de. El Espíritu Santo mora en nosotros. Está dentro de nuestro cuerpo. Nosotros tampoco podemos afirmar, como afirman muchas iglesias, no es que el Espíritu Santo se encuentra en la cabeza, se encuentra en el abdomen, pues que sencillamente pues la Escritura no dice en dónde está exactamente. Lo que nos quiere decir, hermanos, es que el Espíritu Santo todo el tiempo está con nosotros, no se separa. No quiere decir, como decía el pastor de manera jocosa hace unos años, que si usted entra a una discoteca, él se queda fuera en la puerta esperándolo, ¿sí? No, es que él salió y dio una vuelta mientras yo entro y hago mis cosas y después cuando salga, llega y me recoge. No, hermano, no funciona de esa manera. Él está con usted acá en este momento y cuando usted va a un lugar de pecado también está. Si usted es un creyente, el Espíritu Santo está allí con usted. Entonces, ¿eso qué genera en el creyente? Una conciencia muy fuerte del pecado. Porque usted dice, yo estoy donde no debería estar. Estoy haciendo algo que no debería hacer. Estoy pensando algo que no debería pensar. Estoy con personas con quienes no debería andar. El Espíritu Santo está allí y le habla a su conciencia y le dice, usted está pecando, usted está haciendo lo malo. Creo, y sé que no me equivoco, que cuando usted peca, el Espíritu Santo martilla su conciencia. El Espíritu Santo le dice, usted está pecando, usted está ofendiendo a Dios, usted en este momento está haciendo cosas que no debería hacer. Y tan así martilla que usted llega en un momento y dice, sí, no, estoy haciendo algo mal, yo me voy a arrepentir, yo hice algo mal y me voy a arrepentir. El Espíritu Santo mora dentro del creyente. Le invito a que veamos un versículo paralelo en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6, segunda de Corintios 6, versículo 16. Miren que el apóstol Pablo también lo dice. Es decir, esto es aceptado dentro de toda la Escritura y de la cristiandad. Mire lo que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay una promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Y esa promesa, más o menos, está 16 veces en el Antiguo Testamento, que es, y yo habitaré entre vosotros, y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Está en Éxodo, está en Ezequiel, está en Jeremías, está en Zacarías, y era una promesa, mis amados hermanos, que se cumple en Cristo, pero también en la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y ha venido a habitar en medio de nosotros. Mire lo que dice nuevamente el 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 17. Es decir, el Señor ha cumplido esa promesa. Es la promesa de Dios habitando entre su pueblo. Dios quería dar un regalo de gracia a su pueblo y se dio a él mismo. Es Dios mismo dándose, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es la fuerza de Dios, el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo. Entonces Dios se entregó a sí mismo a su pueblo. Claro, Él podía habernos dado muchas cosas, pero se dio a sí mismo. Cristo ya se había entregado por su pueblo. Y como sabía que tendría que irse, dice, no os dejaré huérfanos, nos da al Espíritu de verdad. No estamos solos, usted no está solo. Y esto porque es importante que usted lo sepa, hermano. Porque hoy vivimos en la época del cristianismo mediocre.
del cristianismo light, del cristianismo sentimentaloide, del cristianismo psicológico. No es que yo estoy deprimido. ¿Por qué no? Porque es que no puedo pagar los recibos. No es que yo quería que mi foto en Facebook llegara a tantos likes y por eso estoy triste. Hoy vivimos en una era tan mediocre del cristianismo, hermanos, que se nos olvida que Dios mismo habita entre nosotros. Está en nosotros. No, es que yo estoy preocupado. ¿Por qué? Que no tengo para pagar las deudas. Mi amado hermano, yo no le digo a usted que eso no preocupa. Pero si usted recuerda, esto siempre traerá paz a su vida. Es Dios mismo habitando con nosotros. Si un día usted está enfermo, Dios está con usted. Si un día usted lo acaban de atracar, lo golpearon, Dios está con usted. Si un día un familiar suyo muere, Dios está con usted. Por eso Él es el consolador, hermanos. Porque Cristo sabía que nosotros, de hecho en el capítulo 16 lo va a decir, que tendríamos aflicciones. Pero Él había vencido al mundo. Y esas aflicciones, como veíamos un día, son las aflicciones, unas las de seguir a Cristo y otras las aflicciones que como humanos tenemos que vivir. La vejez, la enfermedad, puede ser la persecución, puede ser la muerte de un familiar. Un día usted y yo moriremos. Eso es inevitable. Un día los más jóvenes, Juan, Sara, Valentina, Sharon, Luciana, Joel, nos verán a morir a nosotros, los más grandes. Verán morir a sus padres, verán morir a su tía, verán morir a sus abuelos. Y esto no es fácil, hermanos. Yo veré morir a mis padres. Mis hijos me tendrán que ver morir a mí. Luciana tendrá que ver morir a la hermana Angie. Y eso suena duro, pero hermanos, es la verdad. Es la verdad. Sus hijos, sus nietos le verán morir a usted. Pero si son creyentes, el Espíritu Santo de Dios está con ellos. Será su consolador. Será quien en medio de la tristeza les dirá: tu abuelo se murió, tu abuela se murió, tu papá se murió, pero estaba con Cristo, está en la gloria del Señor. Eso les tendrá y les dará consolación a ellos. Pero ¿qué tal que usted muera sin Cristo? ¿Sabe qué le dirá el consolador? Él ha recibido la justicia de Dios y por lo tanto irá a pagar su sentencia, su condena al infierno. Creo, mi amado hermano, que hasta aquí no he hablado nada de lo que me diga la Escritura. Ese es el consolador. El consolador, mi amado hermano, estará con usted en los momentos en que incluso sus más amados allegados le abandonen, le traicionen o le fallen. Él nunca le traicionará, Él nunca le fallará, Él nunca le abandonará. Y estará con usted para siempre. Ahora vamos a ver, mi amado hermano, la obra del Espíritu Santo, segundo punto de la enseñanza. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Entonces le pido que me acompañe 2 capítulos adelante en Juan 16. Y si usted se da cuenta, desde el versículo 4 hasta el versículo 15 está subtitulado por este traductor la obra del Espíritu Santo, pero no lo vamos a ver todos los versículos. No vamos a ver todos los versículos. Vamos a ver desde el versículo 13, porque el Espíritu Santo, hermanos, podríamos durar muchas enseñanzas viendo toda la obra completa del Espíritu Santo en el creyente, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Es un tema muy amplio en una doctrina que usted y yo sabemos que se llama
neumatología. Toda la obra, la doctrina que estudia la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. De manera previa, el Señor va a decir que el Espíritu Santo nos es conveniente. Mire lo que dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y veamos lo que dice del versículo 8 al 12 y empezaremos el estudio del 13. Y cuando Él venga, es decir, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora tengo muchas cosas por deciros, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis oír. Y aquí llegamos al 13. Y miren cómo lo vuelve a llamar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y acá vamos a ver la primera cosa que hace el Espíritu de Dios en el creyente, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad. Primera de las cosas de la obra del Espíritu Santo. Por eso digo que hay muchas más, hermanos. Si estudiamos todo el resto del Nuevo Testamento, vamos a ver que Él es el sello en nosotros, que Él es las arras en nosotros, que Él intercede por nosotros. Pero no solamente vamos a ver estas dos porciones en Juan. Él nos guía a la verdad. La pregunta que alguien se tiene que hacer aquí es: ¿a cuál verdad nos guía? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta que se ha hecho el hombre desde que existe en la tierra, una pregunta filosófica. ¿Qué es la verdad? Y miren, mi amado hermano, que nosotros como creyentes tenemos que ir a la Escritura para responder eso, ¿no? Y está en la propia epístola o en el propio evangelio del apóstol Juan. Acompáñenme a Juan 14:6, mi amado hermano. Estamos en Juan 14 ahorita. Volvamos por un momento a Juan 14:6. Y mire lo que dice en uno de los pasajes más conocidos de la Escritura del Señor Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La primera de las obras que en esta porción vemos es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Es decir, nos guía a Cristo, porque Cristo es la verdad. Si usted como creyente un día es confrontado por un ateo, por un agnóstico, ¿cuál es la verdad? Nuestra verdad está en una persona, en Cristo. Ellos le hablarán de muchos autores dentro de la filosofía y el pensamiento humano, pero al final ellos mismos saben qué es la verdad, porque el mundo vive en el subjetivismo. Es decir, una escuela de pensamiento dice que está la verdad, otra escuela de pensamiento dice que está la verdad, otra, pero nosotros vivimos en una verdad absoluta. Cristo es la verdad. Punto. Cristo es la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía. Y dése cuenta, hermano, que eso realmente es lo que pasó cuando estudiamos el orden de la salvación, el ordo salutis. Cuando el Espíritu Santo usted lo llama de la muerte y lo lleva a la vida, lo lleva a la cruz de Cristo. Porque allí usted en la cruz, como tomábamos la cena ahorita, usted ve que alguien ya murió en su lugar, que alguien ya pagó su deuda, que alguien ya derramó su sangre, y fue Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos saca de la lápida para llevarnos a la cruz de Cristo. Por eso Él nos guía a toda la verdad, y la verdad completa, plena, íntegra, sin falta alguna, es Cristo. Esto es lo primero que hace, mis amados hermanos.
Lo segundo, y miren lo que dice, sigamos leyendo el 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y aquí está lo segundo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué nos hará saber? Las cosas que habrán de venir. Segunda elemento de la obra del Espíritu Santo, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Les quiero preguntar en esta mañana, hermanos, ¿cómo se llama esa doctrina? Nosotros la hemos estudiado con profundidad. ¿Alguien la recuerda? Las cosas que habrán de venir. Hermanos, las cosas que habrán de venir. Escatología, muy bien. Las cosas que habrán de venir. ¿Quién las revela? ¿Quién nos la hablará? El Espíritu Santo. Y sabe que, mi hermano, si usted reflexiona, y aquí parados en el versículo 13 del Evangelio de Juan, capítulo 16, aquel que nos revelaría esas cosas que habrían de venir, se las reveló al escritor de este Evangelio, que es el Apocalipsis, libro de las revelaciones. Pero recordemos que la escatología no solo está en el libro del Apocalipsis, sino está en muchos otros pasajes. Pero quien revela las cosas que habrán de venir es el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien reveló las Sagradas Escrituras. Este libro que usted y yo estamos leyendo en esta mañana lo reveló el Espíritu Santo. Y dentro de esa revelación escribió lo que había de suceder. Por eso nosotros sabemos que Cristo va a volver, porque aquí quedó. Por eso sabemos que Cristo vendrá a juzgar al mundo, porque aquí está escrito. Por eso sabemos, por ejemplo, que en Apocalipsis 20 un día se abrirán todos los libros. Y se abrirá uno en especial que se llama el libro de la vida. Y aquel que no se halla en ese libro será echado al infierno. ¿Por qué sabemos eso? Porque el Espíritu reveló a los santos hombres que esto sucedería. Él reveló toda la Escritura y entre ellos las cosas que habrían de suceder. Entonces, usted puede estudiar la Escritura y usted debe estudiar la Escritura y se dará cuenta de lo que pasa. Decía un pastor que se llama Adrian Rogers: si un cristiano fuera confinado en un calabozo solo con la Escritura, sabría mucho más de lo que pasa en el mundo que la persona más actualizada, que la persona más informada. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura es precisa en saber las cosas que vienen. No ha fallado en ninguna cosa. Todo se ha cumplido. Si usted estuviera solo en la última mazmorra del lugar más alejado del mundo y solo con la Escritura, sabe exactamente qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El mundo se impresiona. Uy, cuando llegó la pandemia, nos cogió a todos, como decimos en Colombia, fuera de base, ¿cierto? Pero la Escritura ya lo había profetizado. Es más, la historia de la iglesia ya había sufrido esas cosas durante muchas veces. Pero nosotros, como muchas veces no leemos la Escritura, pues entonces, ay, pero ¿por qué pasa esto? Pero porque vienen los terremotos, pero porque hay erupción del volcán, pero porque hay una guerra, porque la palabra ya lo había determinado de esta manera. Y no era algo oculto, no era algo que usted y yo nos tocara hacer un esfuerzo terrible para saberlo. No, solamente leyendo la Biblia y lo dice. La pregunta es, ¿la leemos para darnos cuenta o no la leemos? ¿O solo la abrimos hoy domingo y eso porque el hermano y el pastor nos piden que la abramos? Entonces, si usted quiere saber qué habrá de venir, no solo con el mundo, sino con usted mismo, lea la Escritura. ¿Cómo así que con usted mismo? Claro, hermano. Si usted quiere saber qué va a pasar de su vida sin Cristo, la Escritura se lo dice. Si usted quiere saber qué va a pasar de su vida con Cristo, la Escritura se lo dice. ¿O no es así, hermanos? Así es.
Si usted quiere saber qué pasará con su familiar que no cree en Cristo, la Escritura se lo dice. Entonces, allí está todo lo que habrá de pasar. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? La Escritura se lo dice. ¿Qué va a pasar cuando Cristo vuelva? La Escritura se lo dice. ¿Qué va a pasar con el diablo? ¿Qué va a pasar con los animales? La Escritura lo dice. Esto recordemos que se llama la suficiencia de las Escrituras. La palabra habla de manera abundante acerca de todo aquello que necesitamos saber. Y miren la tercera y última cosa que en este pasaje el Espíritu Santo hace. Él versículo 14, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorifica a Cristo y nos lo hace saber. Amado hermano, este punto es muy importante, porque si usted se da cuenta, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, glorifica al Hijo, segunda persona de la Trinidad. ¿Y sabe por qué es importante? O es muy importante esto, hermano, porque este versículo rompe, quiebra, agrieta, destruye todo el enfoque del neopentecostalismo actual. El neopentecostalismo hoy en día simplemente se centra en el Espíritu Santo, en las lenguas, que no son las lenguas que dice la Escritura, sino un montón de gritos, de balbuceos, de palabrería, que no es nada tiene que ver con el don de lenguas. De las profecías, que no son profecías, sino invenciones de hombres, de cánticos que no adoran a Cristo, y todo supuestamente porque el Espíritu Santo está orando en ellos, ¿cierto? Entonces usted va a una iglesia y usted escucha supuestamente que hay lenguas, que hay profecía, que hay revelaciones, que hay sueños, que hay visiones, que hay interpretaciones, y que todo esto lo reciben ellos, dicen ellos, por la obra del Espíritu Santo. Y le dicen a usted, pero usted ¿quién es para juzgarme si el Espíritu se manifiesta de esta manera en mí? Pero si usted se da cuenta, mi amado hermano, el Espíritu Santo lo que busca es glorificar al Hijo. Y Él no habla de su propia cuenta. Él no viene a usted a decirle quién va a ser su esposo, ni su esposa, ni a qué países va a viajar, ni qué significa lo que se soñó anoche. Mire lo que dice el 13 nuevamente: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál era la principal labor del Espíritu? La revelación de las Escrituras. Y el Espíritu Santo ya lo hizo. Y el Espíritu Santo, entonces, dicen, o sea que el Espíritu Santo no sigue hablando. Claro que sigue hablando, y lo hace a través de la Escritura. Porque si usted cree que el Espíritu Santo en esta mañana le va a decir cosas nuevas, diferentes a lo que dice la Escritura, usted está equivocado. Porque Dios no puede contradecirse, ni puede revelar algo en contra de lo que Él ya reveló. Porque entonces, si Dios se contradice, pues entonces apague y vámonos. Hay muchas personas que dicen, esta mañana el Espíritu me habló que hay un hermano que está en pecado. Entonces los hermanos empiezan a temblar, porque todos pecamos. O sea, ¿quién viene acá libre de pecado, no? Y ese hermano se tiene que arrepentir, y para que se arrepienta y el Señor lo perdone, haga el favor y pase y deposite aquí adelante el salario de este mes. Entonces el hermano, pues, por miedo, por manipulación, lo hace. El Espíritu me dice, entonces vemos entrar a una chica hermosa. El Espíritu me dice que hoy yo encontraré esposa. Y no es ninguna de las hermanas, porque ya están casadas y no son de gusto, sino es una hermana nueva que viene. Ya le echó el ojo, y entonces la quiere para él el hombre. ¿Usted le parecerá jocoso, hermano?
Pero muchos hogares, muchas vidas y muchas iglesias se han destruido porque no han comprendido esta verdad. Que la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. No se busca glorificar a Él mismo. El Espíritu Santo no busca glorificarse a Él mismo. Mire lo que dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo vi, hermanos, y no estoy contando un testimonio, que muchas veces decían: la hermana se casará con el señor de atrás. Y resulta que la hermana era casada y el señor de atrás también. Entonces uno decía: ¿pero esto qué es? Yo conocí muchas veces que decían: no, es que ese no era el verdadero marido, y los hacían divorciar. No, es que usted, el Espíritu me dice que aquí, hermanos, Dios me dará una camioneta. Pero la camioneta siempre era para el de adelante, para los que estaban sentados nunca. Entonces, ¿quién me da la camioneta? Entonces, de pronto había un hermano que tenía solvencia económica y se levantaba y la daba. Se enriquecían a base de manipulaciones, hermanos. Lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios: porque haría mercadería de vosotros. Se lucrarían de nosotros. Pues no, claro, es el apóstol, es el profeta, tomen. Y dábamos sin ni siquiera discernir, como dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de 1 Juan, sin probar los espíritus si eran de Dios o no eran de Dios. Hermanos, ¿por qué es importante? Porque el Espíritu de Dios siempre buscará glorificar a Cristo y guiar al creyente a las Escrituras. Si usted un día escucha a un predicador, a un pastor o incluso a mí mismo diciendo cosas que contradicen la Escritura, está equivocado. Y no le tema decir que está equivocado. Pues tampoco se va a levantar y va a gritar en medio de la iglesia, porque eso no está bien, hermano. Como dijo una vez un hermano: no, yo sí me metí a la iglesia y eso fue un escándalo y eso allá me sacaron. Esa no es la manera, hermano. Esa no es la manera. No es gritándole: usted es un hereje, usted es un apóstata, pues porque ¿quién va a creer en una persona que grita como loco en medio de una congregación? Por más que tenga la razón, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo busca glorificar a Cristo. ¿Y sabe qué más, hermanos? Busca que el creyente glorifique a Cristo. Porque eso es lo que Él nos hace saber. Él glorifica a Cristo. ¿Y qué nos comunica? ¿Qué nos hace saber? Que Él glorifica a Cristo. Y como Él vive en nosotros, busca que nosotros glorifiquemos a Cristo. Y por lo tanto su palabra. Recordemos que hace 8 días, y ya para finalizar, veíamos una paradoja. Y es que nosotros ya no estábamos bajo el pacto de las obras de Moisés, porque no lo podíamos cumplir. No era imposible. Y cuando veníamos al nuevo pacto en la gracia de Cristo, ya no necesitábamos cumplir las obras de la ley, pero Cristo nos enviaba a cumplirlas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que me ama hace mis palabras, las guarda. Entonces, Cristo ya no nos envía: cumplan la ley, porque Él ya la cumplió. Pero si nos dice: vivan en las obras de la ley, porque son agradables, porque yo mismo fui el que creé la ley. Ya usted no se va a condenar si no cumple a perfección, porque Cristo ya cumplió a perfección. Pero sí nos invita a que cumplamos la ley. Entonces usted dirá: ¿y para qué, hermanos? Pues porque esta es la revelación moral de Dios, es lo que Él vio, como veíamos hace unos meses, cuando veíamos la bondad de Dios. Él estableció qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si usted mira las normas de Dios, ellas tenían un buen propósito: adorar a Dios y no adorar a los demás, amar al prójimo, no hurtar, no matar, no codiciar, no mentir, no jurar en vano, no tener ídolos. Esto es agradable, ¿no?, a Dios. Es algo que debemos hacer. Pero, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nunca obrará
contra de la Escritura ni para dar gloria a nadie que no sea Cristo. Sepan usted, creo que lo puede ver allí claramente en el versículo 14. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pasar a las conclusiones. Lo primero, hermano, el haber recibido al Espíritu Santo y que el Espíritu mora en nosotros es un regalo de gracia del Padre y del Hijo para nosotros como creyentes. Recuerden, Cristo ruega y el Padre nos da el Espíritu. Es un regalo inmerecido. ¿Tú merecías el Espíritu? Pregunto por tercera vez. No. Porque Él es santo y nosotros éramos pecadores. Porque Él es santo y nosotros vivíamos en la maldad, en la satisfacción de nuestros deseos pecaminosos. Entonces es un regalo que usted y yo no merecemos, pero que nosotros nunca debemos dejar de agradecer a Dios. Lo segundo, hermanos, es que la obra del Espíritu Santo nos permite cuál debe ser la actitud del creyente frente a la gracia que recibimos. Si ve lo que hace el Espíritu, glorifica a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Glorificar a Cristo. Esa debe ser nuestra actitud. El Espíritu Santo que mora en nosotros y que glorifica a Cristo busca que nosotros hagamos lo mismo. Busca que nosotros hagamos lo mismo. Y tener un compromiso con la verdad y con las escrituras que Él mismo reveló. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, por lo tanto nos lleva a la palabra de verdad. Nos lleva a la palabra de verdad, que es la Biblia. Usted ya no tiene que ir a la enseñanza de un maestro rabino, no tiene que ir a nada, sino solo a la Escritura. Y aquellos que predican la Escritura en verdad. Finalmente, las aplicaciones, mis amados hermanos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vives tu vida sabiendo que Dios todo el tiempo está contigo? Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios te está mirando, escuchando, está contigo y sabe lo que haces. Nada puedes ocultarle. Decía una vez un predicador jocosamente: ¿qué ha escuchado y qué ha visto el Espíritu Santo en ti? ¿Qué ha vivido el Espíritu Santo en ti? ¿Ha sido para glorificar a Cristo o para el pecado? Eso cada uno lo puede responder delante del Señor. Hermanos, vivamos en la verdad de las Sagradas Escrituras. ¿Lees la Biblia? ¿Estudias la Biblia? ¿La revelación del Espíritu? ¿O por el contrario, vives confundido al escuchar una enseñanza? Un pastor dice eso, te vas tras de él. Otro dice eso, te vas tras del otro. Y vives, como dice el apóstol Pablo, como las olas. Vas de un lado para el otro, o como cualquier viento de doctrina que va a llevar de un lado para el otro. No, debemos estar firmes en la roca y firmes en la Escritura, hermanos. Finalmente, y como aplicación final, glorifiquemos a Cristo como el Espíritu Santo glorifica a Cristo. ¿Saben por qué lo debemos glorificar hoy? Porque nos entregó al Consolador. Porque usted y yo no lo merecíamos, pero tenemos al Consolador. Cuando esté en momentos difíciles, como dice el salmista, cuando esté en valle de sombra de muerte, recuerde que allí está el Consolador. Cuando estés a punto de morir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, ya corrí la carrera, he guardado la fe, allí está el Consolador. Porque el apóstol Pablo no se deprimió, no se desmoronó cuando todos le abandonaron, cuando estaba encarcelado, cuando tenía hambre, cuando tenía frío, cuando dice, porque ellos se fueron y me dejaron acá y solo me quedó Lucas, porque el Consolador estaba conmigo. Usted y yo no sabemos cómo vamos a terminar. De pronto en una camilla en un hospital, de pronto en una cárcel, de pronto nos acostamos en nuestra cama y ya no nos volvemos a levantar. De pronto un día salimos y nos impacta una bala perdida, nos coge un carro,
nos cae un rayo, nos caemos dentro de una alcantarilla, no sabemos, hermano. Pero si usted es creyente, allí está el Consolador. Y si usted no es creyente, arrepiéntase en esta mañana y venga para que el Consolador venga a usted. Póngase en pie esta mañana, todos y cada uno de mis hermanos. Y vamos a orar al Señor para glorificarle por la gracia que hemos recibido a través de su Espíritu. Porque el Espíritu mismo es un regalo para nosotros. Entonces, ¿cómo no hemos de agradecerle y glorificarle? Oremos en esta mañana. Oh Señor, gracias te damos. Venimos delante del trono de la gracia. Porque de gracia, Señor, hemos recibido al Espíritu Santo. No lo merecemos, Señor. El Espíritu que nos convenció de pecado. El Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que nos permite tener una revelación en la Escritura y entender esta revelación. El Espíritu que nos da la iluminación de comprender la Escritura. El Espíritu que nos trajo de la muerte a la vida eterna. El Espíritu que nos guardará para siempre, oh Señor. Gracias por ello. Porque sé que mis hermanos nunca estarán solos, aunque anden en el callejón más oscuro, en la cueva más apartada, en el mar más profundo, allí estarás tú. Aunque ellos estén en lugares difíciles, no solo geográficos, Señor, aunque estén en deudas, aunque estén en enfermedad, aunque estén en problemas familiares, aunque estén en discusiones, aunque estén en todo tipo de aflicciones, tú, oh Señor, nos has enviado al Consolador. Y el Consolador está con nosotros. El Espíritu de verdad está con nosotros. Y yo te agradezco y glorifico tu nombre por ello. Porque si no fuera por el Espíritu, ya habríamos renunciado hace rato, Señor. Nuestra voluntad débil, frágil, necesita de que Dios nos esté cubriendo, nos esté sosteniendo, nos esté guardando, nos esté guiando, Señor. Gracias te doy, porque tú eres bueno y eres bien. Bendito sea tu nombre, a ti sea toda la gloria y la honra por tu Santo Espíritu, oh Señor Cristo y Padre Celestial. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook, nos vemos en unos minutos.